Saludos y bendiciones. Continuamos nuevamente por acá. Vamos a ver ahora la naturaleza de la batalla. No se le olvide que estamos estudiando conflicto entre dos reinos. Los dos únicos reinos que existen en la tierra y el cielo. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el cual ya vimos los súbditos del reino de la luz, vimos los súbditos del reino de las tinieblas y quiénes son los servidores de Satanás, ya sabemos. Vamos a ver ahora la naturaleza de la batalla, no de la guerra, porque no hay guerra espiritual. Es una batalla universal, ¿sí? En todas partes del mundo se está librando una batalla en este momento. Esto es para los que están comprometidos con el reino de la luz y están afectando a las tinieblas. Es una batalla, oiga, a tiempo y fuera de tiempo. Satanás no descansa en el conflicto como opositor que tiene en contra del reino de Dios. El cristiano debe entender esta verdad, no se debe descuidar en esta área. Siempre tiene que estar a la defensiva. Escúcheme, usted y yo, ¿cómo vamos a estar? A la defensiva, atentos en todo momento y lugar. En Efesios 6:10, el término fortaleceos es un imperativo que implica una acción duradera, continua y constante. El soldado espiritual siempre debe estar pendiente de la lucha y de las fuerzas aliadas que vengan en contra de él. No debe darle lugar al descuido. El descuido nos resta inmunidad ante cualquier ataque que venga del enemigo. Satanás es sutil y está vigilando cualquier movimiento o paso en falso que hagamos que le brinde ventaja para atacar. No es una batalla para la conquista por tres razones. Es decir, nosotros, señoras y señores, no estamos conquistando nada, ni estamos en el nivel de conquistar nada. En primer lugar, el hombre en su estado caído en el pasado no tenía autoridad para conquistar lo que Adán perdió. En segundo lugar, el hombre en el estado redimido no tiene nada que conquistar. Ya Cristo lo conquistó todo. Amén. Amén. En tercer lugar, la naturaleza de la batalla es muy diferente a la de la guerra. Hay una gran diferencia entre el conflicto que Cristo libró y el conflicto que nosotros como creyentes tenemos que librar. Esto lo debemos entender, o esto lo debemos, sí, entender, analizando los conceptos de guerra, y batalla. Guerra, oiga, conflicto entre dos reinos que es decisivo y determinante. En la guerra se decidió y se determinó un ganador y un perdedor. Cristo obtuvo la victoria, amén, absoluta. Y el diablo fue derrotado absolutamente. Batalla, conflicto entre dos reinos que no es decisivo ni determinante. En la batalla no se va a decidir un ganador o un perdedor. Eso ya se decidió en la guerra. Por lo tanto, la batalla no es a la defensiva, sino la batalla no es a la ofensiva, sino a la defensiva. Es decir, no peleo con el diablo para quitarle algo. ¿Se recuerdan la cancioncita? Arrebato. ¿Dónde quedó la canción? ¿Qué tiene el diablo de mí? Nada. Si el diablo tiene algo de mí, el diablo es un poseedor de mis cosas. Es decir, si el diablo me robó las bendiciones, el diablo es un diablo bendito.
Si el diablo me robó la paz, el diablo tiene paz. Si el diablo me robó la salud, el diablo es poseedor de la salud. Sino que peleo para no dejarme quitar lo que Cristo me ha entregado. Yo no estoy peleando con el diablo para quitarle nada que él tenga que es mío. Yo estoy peleando contra él para no dejarme quitar lo que yo tengo que es mío y me pertenece. Ahora, la guerra es tan decisiva y determinante que en un supuesto negado que el diablo me logre ganar 1000 batallas desde el punto de vista, oído, posicional, todavía estoy en victoria, porque mi victoria como posición no la obtuve en la batalla, sino se obtuvo en la guerra que Cristo libró. Es decir, mi victoria, hermano querido, no está en las batallas que yo gane, sino que mi victoria es mía por la guerra que Cristo ya ganó. ¿Se entiende eso? ¿Estamos claros? Ok. Nosotros no buscamos victoria. Amén. Estamos en victoria. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Amén. Un cristiano que ande buscando victoria es porque tiene un punto de derrota. Nosotros no buscamos posición. Sabemos quiénes somos. Amén. ¿Qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús? La pregunta es, ¿quiénes somos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, templo y morada del Espíritu Santo, cabeza y no cola. Estamos tan bendecidos que estamos sentados a la diestra del Padre junto con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén. El detalle es que eso se nos olvida. Entonces tenemos que autopredicarnos cada día y hacernos saber que somos real sacerdocio. Amén. Nación santa, pueblo escogido por Dios, templo y morada del Espíritu Santo, cabeza y no cola. Estamos tan bendecidos que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Eso somos y tenemos que recordárnoslo cada día. ¿Qué tenemos? Poder, dominio, fuerza, autoridad, señorío sobre el diablo, los demonios, el mundo, la miseria, la enfermedad, la derrota, el pecado, el fracaso. Vendrán por un camino contra mí y por 7 caminos tendrán que salir corriendo. Amén. 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 Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10.000, mas a mí no me tocarán. Ningún arma forjada prosperará en mi contra. Condenaré toda lengua que se levante en contra de mí. En Jehová hollaré serpientes y escorpiones, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Qué podemos? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No buscamos posición, porque sabemos cuál es nuestro legado, nuestra herencia, nuestro beneficio, nuestro privilegio, nuestros derechos. Un cristiano que tenga, dígalo ahora, complejo de inferioridad, autodepreciación y baja estima, no puede enfrentar la batalla y menos podrá librarla. Pablo dijo que nosotros estamos llamados a resistir para estar firmes. El término resistir es un término militar que indica pararte frente a tu enemigo y pegar frente con frente, pecho con pecho, barriga con barriga, piernas con piernas. Y si alguien tiene que devolverse o retroceder, tiene que ser el diablo, no tú. Porque nosotros estamos parados sobre la roca, y la roca es la palabra, y la palabra es Cristo, y Cristo lo venció a él. Amén. Amén. La batalla espiritual, como lo plantea la Biblia, no es una en la que el creyente va a ver cómo sale, sino una batalla en la que el enemigo contra quien lucha ya está vencido. Por eso no
no puedo entender cómo hay cristianos peleando o batallando a la ofensiva, tratando de quitarle al diablo lo que no tiene. Yo no tengo que conquistar ni vencer al diablo, ya Cristo lo venció, amén. Y tampoco tengo que estar conquistando nada, ya Cristo lo conquistó, ya Cristo lo hizo por mí. Mi tarea es resistirlo, encararlo, darle frente. Cuando Él me ataque, Santiago 4:7, Primera de Pedro 5, 8 y 9. Echarlo fuera de los cuerpos, Marcos 16, 17. Destruir sus obras, entre ellos la ignorancia. ¿Sí? No debemos entrar en una paranoia espiritual donde todo lo que se ve es demonio. Es decir, te duele una oreja, es demonio. Te duele la uña del pie, es demonio. Te dio diarrea, es un demonio. Te duele el pelo, es demonio. Se te acabó el jabón, es demonio. Paranoia. Entramos en el campo del exorcismo y del ocultismo en una forma excesiva, no dirigida por el Espíritu Santo, dándole a Satanás una posición que no le pertenece. La palabra lucha que Pablo utilizó en Efesios 6:12 es palé, que indica cuerpo a cuerpo. Hay que resaltar que en la lucha hay un campeón y un retador. El retador pelea para obtener el campeonato. El campeón pelea para mantenerlo. No olvides que nosotros somos los campeones. Amén. No buscamos victoria, estamos en victoria. En cuanto a nuestra posición y posesión, como soldados debemos tener claro que perder una batalla no afecta en nada mi posición, pero en cuanto a la posesión, cercena la posibilidad de que las bendiciones, la herencia, el legado y la promesa sean una verdad tangible y visible en nosotros. Efesios 6, 10 y 14. Es una batalla decisiva sin retroceso. Jesús dijo que las puertas del Hades, que representan al poder satánico, no prevalecerán contra su iglesia. Mateo 16, 18 y 19. El término prevalecer del griego aparece en la Biblia es katiskuo, que indica ser fuerte, en contra de. Tiene que ver con la resistencia, la constancia, la perseverancia, por lo que indica que Jesús lo que quiso decir fue: y el poder del infierno no será fuerte, resistente, constante ni perseverante ante la autoridad que yo le entrego a la iglesia. Debemos tomar en cuenta que una decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin retroceso en la batalla espiritual. Desde el punto de vista de la posición, si te detienes, pierdes, y si te regresa, fracasa. Reitero lo antes dicho: si el diablo me gana 1000 batallas, yo sigo estando en victoria. Esto es una verdad, pero en cuanto a mi posesión, cada vez que pierdo una batalla, corro el riesgo de no obtener mi legado, mi bendición, mi herencia. Y esto trae como resultado que, siendo un heredero, viva como un mendigo; siendo un bendecido, viva como un miserable; con tantos recursos, viva arruinado; siendo santo, viva enfermo. Jamás podrás mantener y gozar su posesión mientras estés bajo el dominio de Satanás. Nuestra tarea como batalladores y soldados de Jesucristo es resistir al diablo para poder estar firme de pie. Ahora, es una batalla que en algunas ocasiones es desafiante.
que determina retos. Un desafío o un reto es el llamado que se nos ha hecho para lograr hacer lo imposible. En este tipo de conflictos solo tenemos dos armas para librar la batalla y salir ilesos de ella, que son la palabra como espada y la fe como escudo. En todo desafío o reto necesitamos la intervención de Dios para que se manifieste un milagro, ya que solo Él puede llevar a cabo lo imposible. Entiéndase que, aunque haya sido por la intervención de Dios que se produjo el milagro, la liberación del conflicto, humanamente es atribuida al creyente como soldado, porque fue a causa de la fe que depositó en la palabra que Dios pudo intervenir, por lo que indica que para librar una batalla que es desafiante, se necesita de la fe que el hombre deposita en la palabra de Dios, para que Él en su soberanía, Dios, pueda intervenir. De no ser así, perderíamos la batalla. Pueden llegar ataques de Satanás que son desafiantes y determinantes en nuestras vidas por causa del reino, que puede estar en riesgo nuestra propia vida. Hoy acá pueden llegar ataques de Satanás que son desafiantes y determinantes en nuestras vidas por causa del reino, que puede estar en riesgo nuestra propia vida, y solo por la fe, oiga, en la palabra, los podemos librar a causa de la intervención de Dios. El ejemplo más claro en las Escrituras lo tenemos en la vida del patriarca Job. Aunque Satanás no solo le destruyó sus bienes, sino que aunado a ellos también atacó su salud, poniendo en riesgo su vida. Job 1:1 y 22 y 2:1 y 10. Pablo presenta una lista de grandes confrontaciones y persecuciones que tuvo que librar por fe y sostenerse en ella. Vamos a ver por dónde pasó Pablo en sus pequeñas batallas. Dice, además de estas necesidades, ¿sí? ¿Tuvo Pablo necesidades? Sí. Persecuciones, angustias, azote, cárceles, tumultos, trabajos, desvelo, ayuno, deshonra, mala fama, engañadores, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he sufrido naufragio. 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy. Por otra parte, aparecen registros de informaciones que Pablo le da a Timoteo de situaciones degradantes y bajas que tuvo que afrontar en fe por causa del reino, situaciones que Timoteo sin lugar a dudas
tenía que confrontar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará al maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas, escucha esto, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mis prisiones, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta este pecado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me libró de todas obras malas, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda a Timoteo 4, 1 al 10 y 14 y 18. El término aflicciones que aparece en el texto es del griego cacoparteo, que es un término compuesto que indica caco, malo, parteo, sufrimiento, por lo cual el apóstol lo que le quiso decir a Timoteo fue: soporta los malos sufrimientos, igual que decir soporta las penalidades. Es una batalla con objetividad. El verdadero sentido de la batalla es cuando se conoce el objetivo de ella. Por esta causa, un creyente debe conocer quién es como soldado, a quien representa, las armas con las cuales cuenta y contra quién pelea. De esta forma podrá tener una visión clara de la batalla y por ende conocer el objetivo de la misma. Más adelante, cuando tratemos el punto del propósito de la batalla, desarrollaremos mayor detalle o daremos mayor detalle de esta parte. La batalla redunda en lo espiritual. Efesios 6, 12 y 2 Corintios 10, 14 o 10, 4, perdón. Luchamos contra seres espirituales, el conflicto es espiritual, las armas son espirituales. Por lógica, debemos ser espirituales o andar en el espíritu. La importancia del ser espiritual está en que nunca podremos librar una batalla contra los poderes de las tinieblas si no hemos podido librar la batalla que tenemos contra nuestras propias pasiones, con nuestra propia alma.
Gálatas 5, 16, 17 y Santiago 4, 1 y Primera de Pedro 2, 11. Nunca olvidemos que el primer y peor enemigo que tenemos nosotros para alcanzar el éxito somos nosotros mismos, no es el diablo. Satanás solo se limita a dar ofertas. De nosotros depende que las tomemos o las dejemos. Ni el diablo, ni el demonio, ni el pecado, ni el mundo podrán tener influencia sobre ti a menos que le des lugar. Por esta causa, Pablo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, de nosotros depende nuestro éxito o nuestro fracaso. No te olvides que ante Dios somos libres de tomar cualquier decisión, pero nunca seremos libres de sus consecuencias, positivas y negativas. Vivir en el Espíritu no es un ente espiritual. Hoy voy. Vivir en el Espíritu, no ser un ente espiritual, no espiritista, es un buen comienzo para librar toda la batalla que se presente. Recalco acá, vivir en el Espíritu, no ser un ente espiritual, no espiritista, no espiritualista, es un buen comienzo para librar todas las batallas que se presenten. A continuación voy a dar una breve explicación de lo que indica ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Buena pregunta esa. ¿Qué es ser espiritual? Vamos a ver qué es ser espiritual. Ser espiritual es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir una vida conforme o bajo la dirección del Espíritu, es decir, en la perfecta voluntad del Espíritu. Gálatas 5, 16. ¿Cómo y qué hacer para vivir una vida en el Espíritu teniendo una mente espiritual? ¿Cómo se obtiene una mente espiritual? Meditando en los asuntos del Espíritu. ¿Cómo se medita en los asuntos del Espíritu? A través de pasar horas y horas y horas y horas leyendo y estudiando la palabra de Dios como estamos aquí. Que este es un comienzo, pero que esto no debe ser su deber ser. Su deber ser debe ser en su casa. Pasar horas y horas leyendo y oyendo. Estar pendiente de los audios que se grabaron por ahí y buscarlos como se busca una arepa rellena con cambur sancochado, con cambur frito así y metérsela adentro, ¿sí? Y sentarse a oír los audios, oírlos y oírlos. A través de la palabra oída y estudiada, vamos a obtener una meditación de lo que es la palabra de Dios. Y a través de la palabra vamos a alcanzar una mente espiritual. Porque nuestra mente o estará llena de ignorancia y de toda la basura que el mundo le mete, si nosotros mismos no la llenamos de Dios y de su palabra. Amén. ¿Cómo se medita en los asuntos del Espíritu? A través de su palabra. El término meditar indica hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos de Dios. Josué 1:8, Salmo 1:2, Salmo 119, 97 y 104. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Meditar en la palabra nos lleva a tener un estado mental, una mente espiritual. Pablo presenta
en sus epístolas 7 estados de mente, de los cuales usted debe tener muy claro en cuál de ellos está usted. Le canto el primero, mente carnal, ese es el número 1. Número 2, mente corrompida. Número 3, mente entenebrecida. Número 4, mente vana. Número 5, cauterizada. Y número 6, mente reprobada. Esos 6 estados de mente están en todos nosotros. Estamos hablando de cristianos. Estos 6 estados de mente están ajenos a la de Dios. Y hay uno solo que está acorde con la mente de Dios, que es la mente espiritual. Pero hay 6 estados de mente en los cuales nosotros como iglesia nos paseamos. Mente carnal, mente corrompida, mente entenebrecida, estamos hablando de estados de la mente vana, mente cauterizada, mente reprobada. Y solamente en la mente espiritual es donde está Dios. Ahora, Dios tiene que hacer que nosotros salgamos de cualquier de estos estados de mente, pero Dios no nos puede obligar a hacerlo. Ahí tenemos nosotros que cooperar y llevarnos a la mente espiritual para poder vivir en el espíritu. De acuerdo al estado de mente que obtengamos, tendremos unos comportamientos y unas aptitudes. Esto es corroborado en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Efesios 2:3. Todos nuestros hechos y nuestros dichos están en proporción directa de lo que pensamos. Toda acción tiene como precedente un pensamiento. Nuestra vida se moverá más en pro del pensamiento que más domine o el que más alimentemos. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El problema del hombre no está en lo que hace, sino en lo que pensó hacer. Porque conforme piensa, actúa. Por esta causa, el blanco que Satanás tiene para vencernos en la batalla es la mente. Si Satanás logra que nosotros meditemos en sus pensamientos, es una ventaja que tiene para ganar la batalla. Nunca progresaremos en la vida espiritual a menos que nuestro pensamiento se pongan en armonía con Dios y con sus palabras. Segunda a Corintios 10:5. Por esto es imposible controlar los deseos e impulsos de la carne si primero no tomamos control de los pensamientos que la activan. De allí la importancia que tienen los elementos con los cuales alimentamos nuestra mente. Debemos tener cuidado de lo que oímos, vemos y leemos, señoras y señores. Por eso Pablo dijo que en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, en esto pensar o en esto meditar. Pero este es un trabajo que lo tenemos que hacer. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo bueno, lo de buen nombre, lo virtuoso, en esto pensar. Filipenses 4:8. Pablo dijo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera a Corintios 15:33. ¿Por qué las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres?
porque el corromper tu mente corrompen tus acciones. Según el apóstol Pablo, la única forma en que podemos vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo es que tengamos una mente renovada por la palabra en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Quién se va a despojar? Usted y yo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre. ¿Quién se va a vestir? Usted y yo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 y 24. El término griego que aparece para hacer referencia a la renovación de la mente es ananeo, que es un término compuesto. Atrás, neo, nuevo, por lo que indica renovados para volver a comenzar. Pablo insta al creyente a despojarse de todos los pensamientos ajenos a la verdad de Dios para regresar al comienzo y como un niño aprender el lenguaje de Dios para tener sus pensamientos, hablar y actuar como Él. El término que se utilizó en el griego para la renovación de la mente da la idea de hacer joven la mente. La renovación de la mente aparece gramaticalmente como un imperativo durativo continuo que indica un ejercicio diario a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo. Imperativo es una orden, un mandato, hay que hacerlo. Durativo, que se ejercite en el momento de la orden, es ya, no es que es mañana, no es la semana que viene que yo voy a comenzar a trabajar, es ya. Continuo, que lo mantenga en la acción y no abandone el ejercicio. El renovar el espíritu de la mente, de nuestra mente, no se trata de la misma mente en sus poderes naturales de la memoria, juicio y percepción, sino el espíritu de la mente, que en el sentido figurado tiene que ver con aquel tipo de pensamiento que, bajo el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente, es dirigido hacia Dios en el goce de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, en el cumplimiento de la voluntad de Dios a través del conocimiento de la palabra. Una vez que haya logrado despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo, he librado la batalla con mis propias pasiones, mi alma y la carne. Entonces podré librar las batallas que se me presenten. Santiago 4:7, según Romanos 13, 12 y 14, y Gálatas 5, 16, y Efesios 4, 22 y 32, por favor los leen en sus casas, y Colosenses 3, 5 y 10. Somos nosotros los llamados a librar nuestras propias batallas internas. Dios no lo va a hacer por nosotros. Una vez que hemos librado nuestras propias batallas, libraremos las batallas en el mundo exterior. Ten presente que librar las batallas en nuestro interior no es un asunto fácil. Proverbios 16:32 dice que le es más fácil a un hombre
dominar a una ciudad completa que a su propio espíritu. Y el término acá, espíritu, tiene que ver con su alma. Entonces, no hay nada fácil, pero tampoco es imposible el llamado que se nos está haciendo, el desafío que tenemos por delante. Es decir, al hombre le es más fácil dominar a una ciudad que a su propio espíritu, a su propia alma, a su propia mente. Bueno, estamos llamados entonces a, con la ayuda de Dios y de su palabra, a dominar nuestra mente, nuestra alma, para de esa manera, entonces, Dios poder llevar a cabo con plenitud, con soltura, con gran habilidad, el desarrollo de nuestro ministerio y el desarrollo de nuestra vida como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como amigo hacia los demás. Entonces es una batalla que tenemos que librar nosotros con nosotros mismos. Entonces ahora creo que nos hemos dado cuenta que el enemigo más grande que Rafaelito tiene se llama Rafaelito. ¿Sí? Y el enemigo más grande que Octaviano tiene se llama Octaviano. Y anda con él para arriba y para abajo. Entonces entendamos que tenemos que librar nuestras propias batallas nosotros. Nadie las viene a librar por nosotros. Aquí no valen oraciones prestadas, aquí no valen ayunos prestados, aquí no valen vigilias prestadas, aquí no valen horas y horas de oración prestadas. Aquí vale una batalla unipersonal. Y el alimento para cambiar la mente es meditar. Y meditar en lo que ya está escrito, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. Interpretándolo correctamente, qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros tengamos identidad, qué somos, qué tenemos y qué podemos, y caminemos en lo que somos, lo que tenemos y que podemos, entonces esa es la primera gran batalla que nosotros vamos a poder librar con nosotros mismos. Pero cuando yo siga expresándome como un amigo por allá que él decía, hermano, yo ni siquiera seré salvo. Ah, mundo. ¿Cómo es que ese hombre, con qué autoridad, con qué señorío, con qué poder iba a echar fuera un demonio o iba a convencer a otro si él mismo no estaba convencido de lo que él era? ¿Sí? Entonces la palabra dice que soy, que tengo y que puedo. Si yo no creo en lo que está escrito en la palabra, entonces ¿en qué voy a creer? Allí está lo serio del caso de esto. Es decir, esto no es más de lo mismo. Esto no es decir, que las cosas las vamos a arreglar con un grito de júbilo, con un grito de guerra, que las vamos a arreglar con un ayuno. No, esto es algo que hay que hacerlo cuando, constante, permanente y todo el tiempo. Entonces es tiempo, señoras y señores, de que pasemos horas y horas y horas estudiando la palabra para ver quiénes somos, qué tenemos y qué podemos y quién es nuestro adversario. Y cada quien ubicarlo en su lugar, es decir, al adversario en su lugar, al Dios al cual le servimos en su lugar y nosotros como hijos de Dios en nuestro lugar también. Propósito de la batalla, eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase en el día de mañana.